Chicos, buenos días. Bueno, vamos a empezar con la clase del día sábado, el tema uno, la parte 2. Como ya hemos visto, el día jueves tuvimos la primera clase, el tema uno, parte uno, que, bueno, el tema uno, como han podido ver en el sílabus que se les ha pasado, está dividido en 3 puntos. El primer punto y segundo punto lo tocamos el día jueves y el día de hoy nos toca ya la parte de huesos, articulaciones, ¿sí? Vamos a empezar repitiendo un poco la parte que vimos el día jueves, un poco más rápido que lo vimos así como el jueves, pero un poco más veloz, ¿sí? Empecemos entonces. Tema uno, parte uno, curso introductorio de anatomía humana. Mi nombre es Jefferson Cárdenas, enfermería de la base 18. Actualmente soy secretario general del Centro de Estudiantes de Enfermería y cojefe de servicio de tópico de la Posta San Fernando, ¿sí? Bueno, empecemos. Como pueden ver, acá está la división. El curso introductorio se va a llevar en 8 semanas. Esta primera semana me ha tocado a mí. Acá está el tema de bioseguridad, división anatómica del cuerpo y estructura de los huesos, cartílagos y articulaciones. La próxima semana van a estar llevando el tema de músculos con Joaquín, mi compañero Joaquín, y la tercera y cuarta semana va a haber un docente invitado que es José Matura. Ya lo van a conocer en la tercera semana, ¿sí? Y él va a estar dictando esas clases. Así hasta la octava semana, ¿sí? Ahora sí, empecemos. El tema uno, como les mencioné, está dividido en 3 puntos. El primer tema, bioseguridad, cuidados y técnica en el uso de mandil, guantes y del estuche de disección. El segundo punto es conceptos básicos de anatomía, posición y planos anatómicos. También la división anatómica del cuerpo humano, ¿sí? Estos 2 puntos que están en anaranjado los vimos el día jueves. Y el que está en negrito, estructura de los huesos, cartílagos y articulaciones, nos tocaba ver hoy día, ¿sí? Bueno, empecemos repitiendo lo del día jueves de manera veloz. Una breve introducción que la di el jueves, como pueden ver, esta es la foto de la Facultad de Medicina de San Fernando. Creo que ya muchos la conocen, espero que hayan ido y los que no, bueno, en un futuro ya cuando pase toda esta pandemia, ya llevarán clases allí, ¿sí? La foto de la facultad, al costado, al costado de la facultad, por la partecita de acá que estoy señalando, está el anfiteatro, ¿sí? ¿El anfiteatro qué es? El anfiteatro es donde se llevan las clases prácticas de anatomía, ¿sí? Donde están los cuerpos, todo ello, ¿sí? Entrando hacia la puerta principal del anfiteatro, entrando, vas a encontrar a Hipólito Unanue, el catedrático de anatomía, fue el que fundó el anfiteatro anatómico, ¿sí? Este es uno de los salones del anfiteatro. Acá vemos cómo están los cuerpos ahí en la mesa, vemos el esqueleto ahí colgado, los esqueletos, y acá es donde se llevan las clases prácticas de anatomía, ¿sí? Una cosa es la teoría que llevas en los salones y las prácticas las llevas acá en estos laboratorios. Acá vemos cómo son las clases, acá de cerca una mesa, un cuerpo ahí, mientras que los estudiantes están ahí tocándolo, observando las partes. Acá vemos un profesor, justamente es Josué Matura, el docente que les va a enseñar en la tercera y cuarta semana. Acá vemos cómo está dictando una clase práctica de anatomía. Ahí los estudiantes están que lo observan. Ahora, bueno, les repito, tema uno, primer punto y segundo punto, vamos a verlo ahorita, ¿sí? Bioseguridad, ¿qué es? Bueno, el término bioseguridad lo han escuchado un montón de veces ahora en este contexto de la pandemia. Se ha hecho muy conocido que respetemos las normas de bioseguridad, todo ello, ¿sí? ¿Qué es bioseguridad? Un conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo en el desarrollo de cualquier tipo de actividad laboral, educativo, entre otros, procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos presentes en el área de desarrollo del proceso, logrando la prevención de impactos nocivos contra la seguridad y la salud de las personas implicadas en dicho proceso, los trabajadores, los pacientes, los profesores, los estudiantes, la comunidad y el medio ambiente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la bioseguridad? Se busca evitar accidentes, que el personal no adquiera algún tipo de enfermedad y que los pacientes no adquieran infecciones. ¿Quiénes son responsables de la bioseguridad? ¿Quién creen? ¿Las autoridades, la logística, los de infraestructura, los de mantenimiento, los trabajadores o los pacientes? ¿Quién crees que son los responsables de la bioseguridad? Bueno, los responsables de la bioseguridad somos todos, ¿sí? Todos somos responsables de la bioseguridad.
Ahora una definición de peligro y riesgo. ¿Qué es el peligro? Es una condición capaz de causar daño a las personas, propiedades o al proceso. El riesgo es la probabilidad de sufrir un acontecimiento no deseado, traducido en daño a las personas, propiedades o daño al producto del proceso. Si no se entendió muy bien, acá vamos a verlo mediante ejemplos. El peligro y riesgo, vemos un cuadro comparativo. En peligro tenemos que el material punzocortante es un peligro. Un riesgo es un pinchazo de ese material punzocortante. Otro peligro, superficies contaminadas. ¿Cuál es el riesgo? El contacto con microorganismos patógenos. ¿Por qué? Por esa superficie contaminada. Y así como van a poder ver ahí, hay diferentes ejemplos. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad? Evitar el contacto de la piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución universal. Utilizar siempre los elementos de protección personal. Realizar correctamente el lavado de manos antes y después de cada procedimiento, ¿sí? Siguiendo los pasos de la OMS. Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. No use joyas durante la realización de procedimientos y eliminar adecuadamente los elementos punzocortantes, ¿sí? Estas son las principales normas de bioseguridad. El lavado de manos que le acabo de mencionar, siguiendo los pasos de la OMS. ¿Cuándo se debe hacer el lavado de manos? Antes y después de iniciar las labores, antes y después del contacto directo con pacientes. También antes y después de realizar un procedimiento invasivo, de manipular objetos contaminados y de manipular medicamentos. Siempre va a ser importante el lavado de manos, ¿sí? Mínimo por 20 segundos y siguiendo los pasos de la OMS. Otra norma de bioseguridad que mencioné fue los elementos de protección personal, o EPP, más conocido como EPP, que son los cascos, guantes, las gafas, las botas, las mascarillas, ¿sí? Son un elemento de protección personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad en el trabajo. También el uso del mandil es una norma de bioseguridad. Sin el mandil o guardapolvo, no vas a poder asistir al anfiteatro. En el anfiteatro de los repito es donde se hacen las clases prácticas de anatomía, ¿sí? Siempre te van a exigir el guardapolvo, tus mascarillas, todo. Elementos, los EPP, el uso obligatorio de gorro para el cabello, la mascarilla y los guantes, ¿sí? Sin eso no vas a pasar. Acá vemos una foto de un estudiante que está ahí en el anfiteatro. Bueno, vemos que no está completo. Sí tiene guardapolvo, sí tiene los guantes. Pero ¿qué le falta? Le falta el gorrito para el cabello y le falta la mascarilla también parece, ¿sí? En caso un docente lo vea, no solamente le va a bajar puntos, sino que también lo va a botar del anfiteatro, porque no tiene todos los equipos de protección que se necesitan. Y bueno, acá sí vemos que sí cumple con todo. Vemos que tiene el gorrito para el cabello, la mascarilla y guardapolvo, ¿sí? Bueno, pero en este caso sí, la mascarilla solamente tiene que tapar nariz y boca, no tiene que tapar los ojos, ¿sí? Solamente que nuestra compañera no quiso posar para la foto, no quiso salir identificada, así que la mascarilla sí, nariz y boca nada más, ¿sí? Ahora pasemos a los conceptos básicos de anatomía, ¿sí? El concepto de anatomía. ¿Qué es anatomía? Es la ciencia que estudia la estructura y forma del cuerpo humano. Esta viene del griego anatomos, ana por medio de, tome, corte. Su equivalente en latino, ¿cuál es? Disección. Disección, separar, secar, cortar. ¿Sí? ¿Qué es anatomía? Es la ciencia que estudia de estructura y forma del cuerpo humano. Generalidades. Bueno, esta es una frase que la acuñó Ferner. Ferner fue el que acuñó el término fisiología. Y esta es una frase interesante de él, que dice, la anatomía es a la fisiología como lo que la geografía es a la historia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aunque la anatomía estudia la estructura del cuerpo humano, siempre se debe considerar de estructura y función en conjunto. ¿Sí? La anatomía estudia las partes del cuerpo humano y la fisiología va a estudiar cómo funcionan estas partes del cuerpo humano, ¿sí? Por eso ambas se complementan. Por eso es que en este curso que ustedes van a llevar el próximo ciclo, se está fusionando anatomía con fisiología. Van a llevar una semana anatomía, una semana fisiología. Esto no es fácil en sí, pero le están tratando de que esta fusión de cursos sea de lo mejor y se pueda entender y aprender bastante. Ahora veamos la organización general del cuerpo. Esta ya la hemos visto en sí en colegio, en academia, y bueno, vamos a repetirlo.
Células, tejidos, órganos y sistemas, ¿sí? La célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Los tejidos son un conjunto de células con una diferenciación similar, que funcionan y se organizan en forma integrada. Varios tejidos se reúnen para formar un órgano, que constituye una unidad anatómica delimitada. Los órganos pueden ser agrupados de acuerdo a su función en sistemas. Los sistemas están formados por el conjunto de órganos que sirven para desempeñar una función compleja, ¿sí? Vemos que el conjunto de células forma un tejido, el conjunto de tejidos forma un órgano y el conjunto de órganos que te forma sistema, ¿sí? Hay diferentes sistemas en el cuerpo humano, ¿sí? La mayoría los conocemos. Sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿sí? En este caso, este curso de anatomía ya lo van a llevar según el sílabus, está estructurado en llevarlo por sistemas, ¿sí? Así es como nos enseñan en la facultad. Nos enseñan a ver la anatomía por sistemas. Por sistemas vamos a ir viendo todas las partes del cuerpo humano. Bueno, generalidades. Vemos diferentes tipos de anatomía. Tenemos la anatomía de superficie, que en sí, así resumido, la anatomía de superficie es lo que puedes ver a simple vista, sin necesidad de hacer un corte o disección, ¿sí? Es todo lo que puedes ver a simple vista. Tenemos la anatomía radiológica, en la cual es mediante imágenes, como la radiografía, la ecografía, la tomografía o la resonancia magnética. Mediante eso se estudian las partes del cuerpo. Tenemos la anatomía endoscópica, en la cual se mete una cámara por dentro de tu cuerpo y puedes ver diferentes zonas, como el intestino, el duodeno y entre otros. Y por último tenemos la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. Acá vemos la imagen de la izquierda. ¿Qué tipo de anatomía creen que es? Es anatomía de superficie. Como les digo, anatomía de superficie es lo que podemos ver a simple vista, ¿sí? No se tiene que hacer ningún corte. Vemos el cuerpo humano por fuera en sí. Y la de la derecha es anatomía radiológica. Esta es la radiografía de un tórax. Vemos ahí los pulmones, la clavícula por acá, la escápula, el hígado más abajo, ¿sí? Esa es la anatomía anatomía radiográfica. Acá vemos una visión laparoscópica. ¿Esta qué creen que sea? Anatomía endoscópica, en la cual se mete una camarita por dentro del cuerpo y se puede observar diferentes partes, como el intestino, el duodeno, ¿sí? También tenemos la anatomía, que básicamente se divide en dos, que es anatomía sistémica y anatomía regional o topográfica. La anatomía sistémica, ¿qué es? Estudia la anatomía desde el punto de vista de los sistemas. Y la anatomía regional o topográfica estudia la anatomía por regiones. Ejemplo, partes de la cabeza, partes del tórax, partes de las extremidades, así. Pero en este caso, como ya les había dicho, nosotros en la facultad vemos la anatomía sistémica. Estudiamos la anatomía desde el punto de vista de cada sistema, ¿sí? Vamos viendo sistema por sistema y así vamos estudiando anatomía, ¿sí? No llevamos la anatomía regional, nosotros llevamos anatomía sistémica. Ahora veamos los términos de posición y dirección. Posición anatómica. ¿Cuál es la verdadera posición anatómica? ¿Cómo debe estar el cuerpo humano? Es el cuerpo erecto, las cabezas, ojos y dedos de los pies dirigidos hacia adelante, como podemos ver en la imagen. También los miembros superiores extendidos a los lados de manera que las palmas de las manos estén mirando hacia adelante. Así como pueden ver en la imagen, ven sus palmas de la mano, están mirando hacia adelante. Los dedos de los pies también, los ojos, la cabeza, todo mirando hacia adelante, ¿sí? Y cuerpo derecho. Bueno, acá vemos cómo está en correcta posición, las palmas hacia adelante, los pies, todo está correctamente en posición. Y vemos los planos frontal, plano sagital y plano transversal o horizontal. ¿Qué quiere decir estos planos? Son pequeñas placas que van a dividir el cuerpo en dos mitades, ¿sí? Por ejemplo, el plano sagital divide el cuerpo en dos, en la región izquierda y derecha. Ah, en la horizontal divide en dos, pero por la parte media, ¿sí? Y también acá justamente tenemos los planos. Tenemos el plano medio, que es el plano de corte vertical, que pasa longitudinalmente a través del cuerpo y lo divide en mitades, mitad derecha e izquierda, y determina las líneas medias anterior y posterior, ¿sí? Tenemos también el plano sagital, que es cualquier plano vertical paralelo al plano medio. Es casi como el plano medio, pero es paralelo en sí.
También tenemos el plano frontal o coronal, que es cualquier plano vertical que corta al plano medio en ángulo recto y divide el cuerpo en anterior y posterior. Tenemos por último el plano horizontal, plano perpendicular a los planos medio y coronal. Acá tenemos el plano medio y el eje vertical. ¿Qué es el eje? El eje son como flechas, son unas flechas que van a atravesar el cuerpo humano, ¿sí? Por el punto medio. Como vemos acá, el eje vertical atraviesa el cuerpo humano por el punto medio. Y tenemos ahí el plano medio que también pasa por el eje vertical. Acá tenemos el plano frontal o coronal de Celestito. Ese es el plano frontal o coronal, que dijimos que divide también al cuerpo en dos. Todos los planos van a dividir al cuerpo en dos. ¿En qué? Este lo divide en anterior y posterior. La parte de adelante, posterior, la parte de atrás es la región anterior, ¿sí? También tenemos al eje vertical. Acá vemos qué cosa le dije que son los ejes. Los ejes son flechas que atraviesan el cuerpo, ¿sí? Este va a pasar por todo el punto medio. Esta intersección de todos los tres ejes es el punto medio del cuerpo humano, ¿sí? Tenemos el eje vertical, el eje transversal y el eje antero-posterior. Acá vemos los tres ejes y también agregado el plano horizontal. El plano horizontal divide el cuerpo en dos, en superior y en inferior, en la parte de abajo, los pies, ¿sí? Las piernas. Ahora tenemos unos términos que van a servir para definir cada zona del cuerpo. Término medial, ¿qué va a significar? Significa más próximo al plano medio. Y lateral significa más lejos del plano medio. ¿Cuál es el plano medio? El plano medio es el verdecito. ¿Quién sería medial? Medial, ¿qué significa? Significa más próximo al plano medio. Y lateral significa más lejos del plano medio. Un ejemplo de medial sería el cuello. El cuello está más próximo al plano medio del cuerpo humano. Y lateral sería, ¿cuál? El hombro, por ejemplo. El hombro no está cerca del plano medio, está más lejos. ¿Sí? Bueno, continuemos. También tenemos el término intermedio, que designa a lo que se encuentra entre dos estructuras, entre una estructura medial y otra lateral. Por ejemplo, medial teníamos al cuello, ¿sí? El cuello estaba más cerca del plano medio y el hombro estaba en lateral, que es, o sea, más lejos del plano medio. Una estructura que se encuentra entre esas dos sería la clavícula. Es un hueso que lo vamos a ver más adelante en la parte de huesos. Ese hueso está ahí, entre medio de esas dos. Esa sería una estructura intermedia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir anterior o ventral? Significa más próximo al frente del cuerpo. Posterior o dorsal, más cercano a la espalda o dorso. Posterior, ¿qué puede ser? El hombro. El hombro, ¿qué cosa? Bueno, no, el hombro no, el codo, diga. El codo está más cerca a la espalda del dorso, ¿sí? Tenemos inferior o caudal, más cerca a la parte más baja del cuerpo. Y proximal significa más cercano, distal, más lejano. Acá vemos el plano sagital, como lo está cortando en sí, en dos. Este es un corte del plano sagital. El plano horizontal, ¿cómo sería? El plano coronal, que hemos visto que se divide en posterior y inferior. El plano oblicuo, como pueden ver, no es derecho, es curvo, y ese es un plano oblicuo. Ahora veamos las posiciones especiales, ¿sí? Tenemos la posición de Trendelenburg. En medicina, la posición de Trendelenburg es aquella en que se coloca al paciente en decúbito supino y con la cabeza más baja que los pies, de tal forma que se favorece por efecto de la gravedad el retorno de la sangre venosa hacia el corazón a través de la vena cava inferior, ¿sí? Vemos que es en la que se coloca el paciente en decúbito supino, pero con la cabeza más baja que los pies. ¿Qué es la posición de decúbito supino? La posición de cúbito supino o de cúbito dorsal es la posición más usada, es la que más van a ver en sí. Es la posición en la que la mayoría de personas está, hasta para las operaciones, todo, la posición más usada. ¿Cuál es? Es esta. Vemos al paciente echado derecho, mirando hacia arriba, cabeza hacia arriba, todo hecho. Los brazos juntos, esa es la posición de cúbito dorsal o supino, ¿sí?
Ahora sí, tenemos decúbito supino, decúbito lateral, que es hacia un costado, y decúbito prono, que es hacia abajo. Ahora sí veamos la posición de Trendelenburg. Como os dije, la posición de Trendelenburg es aquella en la que el paciente está en decúbito supino, pero con la cabeza más baja que los pies. ¿Por qué? De tal forma, ¿esto para qué? Para que favorezca el efecto de la gravedad, el retorno de la sangre venosa hacia el corazón, ¿sí? Veamos esta posición. Posición de Trendelenburg. Es la cabeza más baja que los pies. ¿Para qué? De esa manera la sangre regresa más rápido al corazón, ¿sí? Por la gravedad. Tenemos la de Trendelenburg invertido. Si la de Trendelenburg era la cabeza más baja que los pies, en esta invertida, ¿qué creen que sea? La cabeza más alta que los pies, ¿sí? ¿Por qué? Ya que permite que el contenido abdominal descienda en dirección al caudal, o sea, hacia los pies. Acá queremos que la sangre del abdomen descienda hacia los pies. Ahora tenemos la de cúbito ventral, que es la posición hacia abajo, de cúbito lateral, que es hacia un costado, ¿sí? Y la de cúbito dorsal, side izquierdo. ¿Qué quiere decir? Normal hacia arriba todo, pero el brazo izquierdo extendido, como pueden ver en la imagen, ¿sí? ¿Qué sería la de cúbito dorsal side derecho? Sería con el brazo derecho extendido y el brazo izquierdo junto al cuerpo. Ahora veamos los movimientos anatómicos. Tenemos el movimiento de flexión y extensión. Como pueden ver en la imagen, flexión, por ejemplo, levantar la mano, la palma de la mano, subirla. Esa sería extensión. Flexión, bajar la palma de la mano. Ahora tenemos con el pie también, con la pierna, ¿sí? Eh, subirla, extensión, bajarla, flexión. Igualito con el pie lo subimos, es flexión, y bajarlo es extensión. Tenemos el movimiento de abducción y aducción, ¿sí? Ejemplo, acá tenemos al brazo. El brazo al levantarlo hacia arriba sería abducción. Al moverlo hacia abajo, aducción. Igualito con la pierna, como pueden ver, los movimientos, subirlo, abducción. Y ponerlo hacia el lado del piso, aducción. Tenemos la rotación interna y externa. Es de acuerdo a cómo mueves tu muñeca o tus piernas, cómo la puedes mover. Si mueves tu pie para el lado derecho, ¿qué es? Rotación. Si lo mueves para adentro, rotación interna, ¿sí? Igualito con la mano. Y tenemos los términos de pronación y supinación. Tenemos pronación, mover la palma de la mano y que tu dedo esté hacia adentro, tu dedo gordo, ¿sí? Y si tu dedo gordo está hacia afuera, es supinación. Ahora veamos el estuche de disección. El estuche de disección es, bueno, esto más que todo se lleva para las partes prácticas o para suturas, todo ello. Van a tener que usar un estuche de disección, ¿sí? En ocasiones se va a tener que cortar alguna parte del cuerpo, todo para poder observar mejor, ¿sí? Acá vemos una foto de un estuche de disección, ¿no? Que tiene tijeras. Bueno, los materiales los vamos a ver ahí en la siguiente diapositiva. ¿Qué es un estuche de disección? Contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo disecciones, valga la redundancia. Está diseñado para su uso en laboratorios, en las curas de heridas y prácticas. Todos los componentes están fabricados en acero inoxidable y se presentan en un estuche práctico y cómodo de transportar, ¿sí? Como ya hemos podido ver en esta imagen. Es un estuche práctico y es cómodo en sí, fácil de transportar, no pesa mucho, es pequeño, fácil de transportar. ¿Qué contiene el estuche de disección? Contiene una pinza Kelly recta y una pinza Kelly curva. También tiene una pinza mosquito recta, un portagujas, una pinza de disección sin dientes y una pinza de disección con dientes. Se llama sin dientes o sin uña. Y con uña o sin uña, sí. También tenemos una tijera aguda, forma recta y una tijera aguda curva, ¿sí? Veamos la pinza de Kelly. El estuche de disección tiene pinza de Kelly, una curva y una recta, como podemos ver acá. En la imagen de la derecha tenemos primero una pinza Kelly recta y una pinza Kelly curva, ¿sí?
También tiene pinza de dicción con diente o con uña, la cual, como podemos ver acá en la puntita, tiene un pequeño dientecito o una uñita. Ese es el que se le conoce pinza de decisión con diente. Esto nos va a ayudar a a la hora de hacer una sutura o algo. Esto te ayuda a coger algunas partes de la piel, ¿sí? Y pinza de disección sin diente o sin uña. Vemos que es totalmente plano, no tiene ningún dientecito. Tenemos acá la tijera aroma curva. Como pueden ver, no es derecha, es curva. Esta se usa más que todo para cortar tejido, ¿sí? Y la tijera normal, tijera recta, esta es para cortar el hilo cuando estamos haciendo suturas, más que todo. Para eso se usa. Ahora sí, muchas gracias. Hemos visto la primera parte, lo que vimos el día jueves, una pequeña repetición de todo eso, ¿sí? Bueno, recordarles que todo en la biblioteca virtual van a poder encontrar estas clases, van a poder encontrar algunos libros de anatomía, no solamente de anatomía, sino de fisiología y otras cosas. También van a poder encontrar las clases de la base 19, la base 18, cuáles son sus clases que ha llevado de anatomía, ¿sí? Van a poder ver eso, van a poder comparar los sílabos, todo ello, ¿sí? Y bueno, pasemos a un pequeño repaso antes de acabar esta clase sobre la primera parte del tema 1. ¿Cómo se llamaba esta parte puntiaguda, esta línea puntiaguda, ¿se acuerdan? Esos puntitos negros, ¿cómo se llamaba? ¿Y cómo se llama eh, el verdecito, la placa verde? ¿Se acuerdan? Tenemos que la línea puntiaguda es el eje vertical. El verdecito es un plano. ¿Qué plano es? El plano medio. Esta posición, que es la posición más conocida y la que más se va a usar en sí, ¿qué posición es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esa posición? De cúbito supino, de cúbito dorsal, ¿sí? Ahora veamos las posiciones anatómicas. ¿Cuál es la correcta posición anatómica? ¿Cuál creen? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cómo debe ser? La segunda no es, la tercera tampoco. Es la primera, como vemos, las palmas de las manos mirándose adelante, no pegadas al cuerpo como en la tercera. Los puntas de los pies también mirándose adelante, la cabeza, ojos, cuello, todo hacia adelante, ¿sí? ¿Y esta posición, se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama esta posición? Es la de cúbito lateral, ¿sí? Ahora sí, muchas gracias. Y bueno, ahora sí vamos a ver la parte 2 del tema 1, la cual acá vamos a ver los huesos y las articulaciones, ¿sí? Un minuto y comenzamos con la parte 2 del tema 1, ¿sí? Un momento. Bueno, empecemos con la parte 2 del tema 1, ¿sí? La parte 2, como dije, el tema 1 está dividido en 3 puntos. Ahora vamos a tocar el tercer punto que está en naranja, que es estructura de los huesos, cartílagos y articulaciones. Bueno, empecemos. Estructura de los huesos, cartílagos, articulaciones. Comencemos con el cartílago. ¿Qué es el cartílago? El cartílago es un tejido conectivo denso e irregular que forma una pequeña porción del esqueleto. Está formado por células vivas llamadas condrocitos y por una matriz extracelular que ellas secretan. Es esencialmente avascular. ¿Qué quiere decir avascular? Que no tiene vasos sanguíneos. El cartílago es indispensable para el buen funcionamiento de la articulación. Ya vamos a ver más adelante qué es una articulación. Y es la superficie de amortiguación y deslizamiento entre los extremos óseos. Al haber deterioro de cartílago, se produce una enfermedad degenerativa llamada artrosis, ¿sí?
Esta ya la hemos escuchado hablar un montón de veces sobre la artrosis. ¿Por qué se produce? Cuando se deteriora el cartílago, ¿sí? La composición de la matriz extracelular determina el tipo de cartílago. Este de acá, este celestito que vemos acá en la imagen, es el cartílago. Vemos que sirve de unión, un tejido conectivo entre dos huesos, ¿sí? Bueno, veamos los tipos de cartílago. Como lo mencioné, la composición de la matriz extracelular va a determinar el tipo de cartílago. Tenemos el cartílago hialino, el fibrocartílago y el cartílago elástico. El hialino, su matriz extracelular es rica en ácido hialurónico y en mucopolisacáridos, que son lubricantes naturales, y también contienen fibras de colágeno. Este tipo de cartílago lo encontramos en los cartílagos costales, formando parte de los cartílagos articulares de muchas articulaciones y provee el esqueleto temporal para el desarrollo de los huesos largos. También tenemos el fibrocartílago. Su matriz extracelular es rica en mucopolisacáridos y en bandas de fibras de colágeno. Tiene gran contenido de agua y una alta presión osmótica, debido a la gran concentración de los mucopolisacáridos. Es resistente y durable el fibrocartílago. ¿Dónde lo encontramos? En ejemplo, disco intervertebral, sínfisis púbica, articulación temporomandibular. Tenemos también por último el cartílago elástico, que tiene una matriz extracelular rica en mucopolisacáridos y en bandas de fibras elásticas, que le dan a la vez fortaleza y flexibilidad. Un ejemplo, la estructura esquelética del oído externo, ¿sí? El cartílago elástico lo tenemos a simple vista, donde lo encontramos en el oído, ¿sí? Toda esta partecita de plomo que tocándonos, ese es el cartílago elástico, ¿sí? Si nos tocamos ahí la oreja, esa, esta partecita de plomo, toda esa parte, es el cartílago elástico. Tenemos el fibrocartílago, que ¿dónde lo vamos a encontrar? En la pelvis, ¿sí? Todo lo de plomito son los fibrocartílagos que unen esos huesos de la pelvis. Y tenemos el cartílago hialino, que ¿dónde lo vamos a encontrar más que todo? En la composición de los huesos, ¿sí? Adentro del hueso lo vamos a encontrar, ¿sí? Como podemos ver acá, metido, está el fibrocartílago. Acá vemos un cartílago femoral normal, esta parte de acá rosadita, que está uniendo el fémur con la tibia, ¿sí? Este es un cartílago normal. Y en la derecha tenemos un cartílago dañado. Vemos cómo se está descomponiendo, desintegrando. ¿Y qué va a pasar si se desintegra el cartílago? La artrosis. Ahora sí, veamos los huesos. ¿Saben cuántos huesos tenemos? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? En etapa adulta, porque en etapa niño hay una diferente cantidad. Pero en general, en etapa adulta, ¿cuántos huesos hay? Tenemos 206 huesos, ¿sí? El sistema esquelético está conformado por 206 huesos en etapa adulta. Empecemos con el sistema esquelético. El sistema esquelético está formado por un conjunto de huesos y cartílagos. Un hueso está formado por tejido óseo. El tejido óseo es un tejido vivo, complejo y dinámico que experimenta un proceso continuo llamado remodelación. Está formado por cuatro tipos de células: osteogénicas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los osteoblastos producen y son atrapados por la matriz osteoide extracelular para finalmente convertirse en los osteocitos. La matriz osteoide está formada por 25% de agua, 25% de fibras colágenas y 50% de sales minerales cristalizadas, hidroxiapatita. La hidroxiapatita se forma por la combinación del fosfato de calcio con el hidróxido de calcio. ¿Qué hace la hidroxiapatita? Da dureza al hueso, mientras que las fibras de colágeno le dan flexibilidad y fuerza tensil, ¿sí? Acá vemos la histología ósea, vemos cómo está, este es un hueso, vemos que la parte de los extremos es hueso esponjoso y la parte de medio es la cavidad medular, es un hueso compacto, ¿sí? Esta parte sí es dura, mientras que la parte de los extremos son tejido esponjoso en sí. ¿Por qué? Porque el hueso va a ir creciendo. El hueso compacto es lo que se va a mantener y el hueso esponjoso es lo que va a ir creciendo, va a ir extendiendo el hueso. Tenemos la histología del tejido óseo. Tenemos las células osteógenas que se diferencian en osteoblastos.
De ahí tenemos los osteoblastos que forman la matriz ósea, los osteocitos que mantienen el tejido óseo, los osteoblastos que producen la desorción y la destrucción de la matriz osteoide. De nuevo tenemos acá la estructura ósea, vemos ahí el hueso, como vemos que la parte de la cabeza, la parte de encima, tenemos hueso esponjoso, ¿sí? Acá abajito vemos la parte celeste, es el cartílago articular. Y también hay tipos de huesos. Tenemos el hueso largo, que un ejemplo de él es el húmero, ¿sí? Tenemos un hueso plano, el esternón. Un hueso regular, por ejemplo, la vértebra. Un hueso corto, el carpo, en la mano. Un hueso sesamoideo, la rótula, es la rodilla. Vemos los huesos planos, tenemos al esternón, que lo mencioné, también tenemos la escápula, es un hueso plano, y los huesos craneales también son huesos planos, lo vamos a ir viendo ahí en las siguientes diapositivas, vamos a ver dos tipos de huesos, ahí tenemos. Las costillas también son huesos planos, ¿sí? Y huesos cortos tenemos los carpianos en la mano, y los tarsianos, los huesos de pie, son pequeñitos huesitos. Así, esqueleto axial. Como los mencioné, tenemos 206 huesos. Estos 206 huesos, ¿dónde están divididos? Están divididos en la columna vertebral. Tenemos en la región cervical tenemos 7 huesos. En la región dorsal tenemos 12 huesos. En la región lumbar tenemos 5 huesos. En la región sacra, un hueso. En el coxis, también un hueso. En el cráneo, ¿cuántos huesos hay? Hay 8 huesos. En la cara tenemos 14 huesos. En el ioides, un hueso. Y tenemos los huesecillos del oído, que son 6. Tenemos costillas, 24 huesos en total. Esternón, un hueso. En el miembro superior tenemos 32 en cada miembro, en cada brazo. ¿Sí? En total, ¿cuánto suman? 64. Y en el miembro inferior tenemos 31 en cada pierna. Total, 62 huesos. Todos sumamos todo eso y nos va a dar 206 huesos. ¿Sí? Bueno, como ya les mencioné, los huesos del cuerpo humano son 206 huesos. Tenemos 29 en la cabeza, 51 en el tronco y 126 en las extremidades. Todo eso nos da los 206 huesos. Veamos uno por uno los 206 huesos ahora. Comencemos con los huesos del cráneo. En el cráneo, ¿cuántos huesos habían? 8 huesos, ¿sí? Formado por 8 huesos. Dos huesos pares. ¿Qué quieren decir los huesos pares? Que acá estamos viendo el cráneo de un costado, ¿sí? Tenemos el parietal, que está en este costado, y si volteamos para ver el otro costado, también vamos a ver el otro hueso parietal. O sea, hay dos huesos, dos huesos parietales. En este extremo y en el otro extremo también va a estar ubicado también, ¿sí? Dos huesos. Tenemos el hueso temporal, que es el de acá, el verdecito claro. Ese hueso temporal también está acá, y por el otro costado también está el hueso temporal. Y 4 impares. ¿Qué quiere decir el impar? Solamente hay un hueso. Tenemos el frontal, acá en la parte de la frente, todo ello. El esfenoides, este de acá, esta porción chiquita de acá. Y el occipital, que está en la parte de atrás, ¿sí? Y también acá estamos viendo, en esta parte de amarilla, se va a ver otro tipo de hueso. ¿Cuál es? El etmoides, ¿sí? El etmoides es amarillo. No se puede ver a simple vista acá, ¿no ven? Está acá una pequeña línea amarilla, no sé si lo pueden observar. Ahí donde estoy apuntando con el mouse. Ese es el etmoides. El etmoides no se puede ver acá a simple vista en esta vista, por eso, ¿qué se va a hacer? Vamos a cortar el cráneo en dos. Vamos a verlo por la mitad, ¿sí? Viendo por la mitad, acá vemos acá el hueso amarillo. Este hueso amarillo, ¿cuál es? El etmoides, ¿sí? El etmoides, acá vemos el hueso frontal, el occipital y el efenoide, ¿sí? Acá tenemos a los 4 huesos impares. Una mnemotecnia para aprendernos los 8 huesos del cráneo, que son 2 pares, el parietal temporal, y los 4 impares, frontal, efenoide, occipital y etmoides. Una mnemotecnia para aprendernos estos 8 huesos del cráneo. ¿Cuál es? La frase, esos dos patos feos. Es de esfenoides. Dos patos, ¿por qué? Dos patos, tenemos dos huesos pares. Dos parietales y dos temporales. Y feos de F de frontal, E de etmoides y O de occipital. Y ahí tenemos a los 8 huesos del cráneo, ¿sí?
te dicen los 8 huesos de cráneo, esos dos patos feos, tu mnemotecnia. Ahora pasemos a ver los huesos de la cara. La cara está formada por 14 huesos, 6 pares. Si tenemos 6 pares, ¿cuántos impares tendremos? ¿Alguien sabe? Sí, tendríamos dos huesos impares. ¿Por qué? 6 pares, que quiere decir que hay dos de cada tipo. En total hay 12 huesos. Entonces, si son 14 huesos en total, ahí tenemos 2 huesos impares. Comencemos con el hueso nasal. Los huesos nasales son este de acá, esta región amarilla que está señalando. Ese es. Vemos acá el hueso nasal de la derecha y este de acá sería el hueso nasal de la izquierda. ¿Sí? Tenemos al hueso maxilar superior, el de la derecha y el de la izquierda sería el de acá. ¿Sí? A los huesos malares o cigomáticos. Acá que te están señalando y acá también estaría el hueso malar o cigomático de la parte izquierda de la cara. Los huesos lagrimales o también conocidos como unguis, hueso ungui. Esta porción chiquitita de acá, está señalándolo, es el hueso lagrimal o unguis, ¿sí? Y tenemos los cornetes inferiores, ¿sí? Están acá dentro de la nariz, el hueso cornete inferior. Y por último, los palatinos. Los palatinos, esta porción chiquitita de acá, de verdecito, es el palatino. Ahora pasemos con los impares. Tenemos a la mandíbula, esta proporción grande de hueso es la mandíbula. Y el vómer, este chiquitito que está acá en el medio de la nariz, es el vómer. Mnemotecnia para aprendernos estos huesos. ¿Cuántos son? Son 14 huesos. ¿Cómo aprendemos estos 14 huesos de una manera fácil? La frase mamá, mala y un pavo con nariz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la primera ma? Maxilar. Ma, mandíbula. Ma, malar. Unguis. Pa de palatino. Bo de vómer. Co de cornete. Nariz de nasal. ¿Sí? Y ahí tenemos a los 14 huesos de la cara. Ahora que sigue, el oído. En el oído que habían, hay 3 pares de hueso, ¿sí? A esto vamos a ampliar este cuadrito de acá, este cuadrito de negrito, vamos a ampliar. Acá están los 3 pares de hueso. Hay que ampliarlo para verlo mejor y acá está. Tenemos al martillo o malelo, es la que está señalando. Tenemos al yunque o incudo. Y por último, la parte de abajo, ¿cómo se llamará? Se llama estribo o estapedio, ¿sí? Esos son los 3 pares de huesos del oído. Ahora pasemos al hueso ioides, que está acá en la parte de la garganta. Ese es el hueso ioides. Ahora veamos los huesos del tronco. En el tronco, es toda esta columna, la columna vertebral, hay 26 huesos, ¿sí? Está conformado por 26 huesos. Primero tenemos a las 7 vértebras cervicales. Son esta porción de acá hay 7 vértebras. Se les conoce también como C1, C2, C3, C4 hasta C7. Cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 7, ¿sí? ¿Desde dónde empieza? De arriba hacia abajo, ¿sí? El primerito sería el cervical 1, de arriba. Y el de abajo, el último, que está abajo, el cervical 7, ¿sí? También tenemos 12 vértebras torácicas, ¿sí? Todas estas que están señalando de abajo son las 12 vértebras torácicas, o también llamadas vértebras dorsales. Se les conoce con la abreviación de D1, D2, hasta D12, ¿sí? Dorsal 1, dorsal 2, dorsal 12. Y tenemos 5 vértebras lumbares en la parte de abajo. ¿Cómo se les va a llamar? L1, L2, L3, L4 y L5, ¿sí? Y tenemos el hueso sacro, que es este amarillito. Ese es el hueso sacro. El hueso sacro es la fusión de 5 huesos. Esto en la etapa adulta. En la etapa adulta ya vamos a tener hueso sacro, que es la fusión de 5 huesos. Mientras que en la etapa niñez, acá van a haber 5 huesos. No va a haber huesos sacros, sino 5 huesos. Que ya llegando a la parte adulta van a estar fusionados, formando el hueso sacro. Y tenemos por último esta partecita pequeñita de verde, es el hueso coccígeo. Ahora pasemos a la parte de tórax. En el tórax, ¿cuántos huesos hay? Hay 25. 12 pares de costilla. 12 pares de costilla. Todas estas de acá son las costillas. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
12 de este lado y 12 del otro lado, que nos dan 12 pares de costilla. Tenemos 7 costillas verdaderas, las cuales son las de verde. ¿Por qué se le dice verdaderas? Porque son las que conectan de frente con el esternón, ¿sí? Las que están conectadas de frente. Y tenemos 3 falsas. Las de azulito son las azul o morado, son las costillas falsas. ¿Por qué falsas? Vemos que no conectan directamente con el esternón, sino que conectan ¿con cuál? Con la última costilla verdadera, ¿sí? Y de esa forma se van uniendo al esternón. Y por último, 2 costillas flotantes, las de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué flotantes? Porque no conectan con nada, no conectan con el esternón, solamente están ahí flotando. Y tenemos al esternón, que es el de acá, esta porción que se conecta con las costillas y la columna. Vemos que se divide en 3. Tenemos el manubrio, que es la parte verde, el cuerpo, la parte de morado, y el apéndice cifoide, la colita, este ojito es el apéndice cifoide. Todo este conjunto te da el hueso esternón. Acá vemos de nuevo la columna vertebral, toda la parte de tórax. Vemos las costillas verdaderas, las costillas falsas, el cuerpo del esternón, el manubrio del esternón, los cartílagos costales, que son estos de plomitos, son los cartílagos costales, ¿sí? Que van a ayudar a unir a los huesos. Ahora, siguiendo con la parte de tórax, vemos que acá se conecta en los huesos del miembro superior, vemos a la clavícula, ¿sí? El miembro superior está formado por 64 huesos. Tenemos a la cintura escapular, que lo comprende la clavícula, que vemos que se te conecta acá con el esternón. Esta es la clavícula, en la parte que está señalando. Y la clavícula se conecta con la escápula. La escápula también conocida como omóplato, ¿sí? Veamos la escápula. Esta es la escápula. Esta es una vista viéndola desde atrás, ¿sí? Estamos viendo qué escápula, la escápula de la derecha, ¿sí? Vemos que acá que se conecta con el húmero, con el hueso, y acá está la clavícula. Acá vemos la escápula, una vista anterior y posterior. ¿Qué quiere decir vista anterior? Es viéndola por dentro, de hacia adelante. Y la vista posterior la estás viendo de atrás, ¿sí? Lo estás viendo de la parte de la espalda. Tenemos que la escápula tiene diferentes partes. No solamente es aprenderse cómo se llama el hueso, sino también las partes del hueso. Eso es lo más complejo que es aprenderse en anatomía, las partes que tiene cada hueso. No solamente el hueso en general, sino sus partes. Vemos que, por ejemplo, en la escápula tenemos acá el ángulo superior, el ángulo inferior, tenemos el borde interno, el borde externo, la fosa subescapular, acá un pequeño huequito que es la escotadura supraescapular, ¿sí? Y en la parte posterior tenemos el acromión, la cavidad glenoidea, la espina, la supraespinosa, fosa infraespinosa. Todas estas partes tienen una diferente textura que lo van a notar cuando puedan tocar el hueso, la escápula, allí. Pero también acá, mediante imágenes, pueden ver diferenciar esas partes que tiene el hueso. Tenemos la clavícula, que también tiene partes. Vemos la cara superior y la cara inferior. Vemos acá en la parte de la cabeza tenemos la extremidad acromial. Y en la otra parte, en el otro extremo, tenemos la extremidad external. Tenemos el cuerpo de la clavícula. Acá una pequeña línea en la cara inferior que se llama surco subclavio, que esto que hace conecta con el músculo subclavio. La línea trapezoidea en la parte de acá. Así, diferentes partes que es importante aprenderse. Ahora también tenemos al húmero, que es la parte del brazo, ¿sí? El húmero, ¿con qué se conecta? Con la escápula. Vemos que se conecta ahí con la escápula, ahí formando ya el brazo. El húmero también tiene partes. El húmero es el hueso más largo y voluminoso del miembro superior. Se divide en 2 extremidades, una proximal y otra distal, y entre ellas una diáfisis. El húmero también tiene partes, como podemos ver. Se está dividido en 3 regiones. En la parte de la cabeza tenemos el extremo superior o epífisis proximal. La parte del cuerpo es cuerpo o diáfisis. Y la parte de abajo, la cabecita de abajo, es el extremo inferior o epífisis distal.
Esta partecita de abajo, ¿con qué se va a conectar? Con el cúbito y el radio, ¿sí? Formando todo el brazo. Acá vemos las partes del húmero. Vemos acá en la parte de la cabeza tenemos a troquita, a troquín, la corredera occipital, el cuello quirúrgico, que es el de acá, el cuello anatómico, la cabeza. Y en la parte de abajo también vemos diferentes partes, como la epitroclea, la tróclea, el cóndilo, el epicóndilo, ¿sí? Acá vemos de nuevo las partes del húmero. Siguiendo con el húmero con que conectaba, con el cúbito y el radio. Veamos el radio. El radio es este de acá, que estoy señalando. Esta con cuál se va a conectar con el dedo más pequeño de la mano, ¿sí? ¿Vemos? Conecta ahí. El, el radio también tiene diferentes partes, como vemos allí. Tiene cuello, tiene orificio, tiene tuberosidad, tiene borde anterior, borde posterior. La parte de arriba es la circunferencia, la cúpula, la cabeza, ¿sí? Y tenemos al cúbito. El cúbito, que conecta con qué, va a conectar con cuál, con el dedo índice. Vamos a sacar el cúbito, que va a conectar con el dedo índice. Y el radio, ¿con qué va a conectar? Con el dedo gordo con el dedo gordo de la mano, ¿sí? Así que tienen que acordarse en sí. Radio, dedo gordo, cúbito, dedo índice. De esa manera vas a saber con qué, cuál es cada hueso. Acá vemos también las partes del cúbito. Vemos que tiene un orificio, una cabeza, apófisis estiloide, ¿sí? Ahora pasemos a la mano. La mano está conformada por diferentes huesos. ¿Qué tipo de huesos está conformada la mano? Tenemos los huesos pequeñitos, ¿sí? Huesos pequeños, que son los escafoides. Tenemos los huesos de carpo, son estos de acá, son 8 huesos de carpo. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huesos de carpo, que son huesos pequeños, ¿sí? Tenemos el primero que es el escafoide, este de acá. Luego tenemos al semilunar. Y tenemos al piramidal, al pisiforme, al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y ganchoso, ¿sí? También tenemos 5 metacarpianos, que son todos los de acá. Los que le siguen son los metacarpianos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 metacarpianos. Y tenemos a 5 falanges proximales, que son las de verdecito, son las falanges proximales. Y si tenemos falanges proximales, también vamos a tener falanges distales, que cuáles van a ser las de acá, los últimos, pero también falanges medias, que son las de azul. Acá no tenemos 5, sino que tenemos 4. 4 falanges medias y 4 y 5 falanges distales, ¿sí? Que son las de amarillo. Acá vemos mejor la mano. Vemos que tenemos a los de moradito, que son los huesos del carpo. Tenemos al trapecio, al trapezoide, hasta acá el número 2, al 3 el número grande, el ganchoso, el pisiforme, el piramidal, el semilunar y el escafoide, ¿sí? Tenemos a los de amarillo, que son los metacarpianos. Los de verdecito son los falanges proximales, las falanges medias, los de azul, y las falanges distales, que son 5 también, que están prácticamente en la zona donde está la uña. Esa es la falange distal, ¿sí? Tenemos 5 falanges distales y 5 falanges proximales, mientras que las falanges medias solamente hay 4. ¿Quién no tiene falange media? ¿Quién cae? El dedo gordo, ¿sí? El dedo gordo no tiene la falange media, por eso es que cuando lo doblamos solamente se dobla en 2, mientras que los otros dedos, como lo podemos mover, doblarlo en 3 en sí, ¿sí? Ahora, una manera de aprenderse estos huesos del carpo, los carpianos, que es importante aprenderse, que son 8, una mnemotecnia fácil es la siguiente: ese pipí, tra, tra, ga, ga. Así que cada vez que te digan, dime los 8 huesos del carpo o los 8 carpianos de la mano, tienes que decir ese pipí, tra, tra, ga, ga. ¿Qué quiere decir? E, de escafoide, C, semilunar, pi, piramidal, pi, el otro pi, pisiforme, tra, trapecio, trapezoide, ga, grande y ga, ganchoso. Ese pipí, ga, ga. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Ese pipí, ga, ga. Hemotecnia fácil, que en sí todos
La mayoría nos vamos a aprender con esta frase, los 8 huesos de los carpianos, ¿sí? Los 8 huesos. Ese pipí, tatara, ga. Ahora pasemos a la parte de los huesos del miembro inferior. Ya hemos visto los huesos del miembro superior. En el miembro inferior tenemos 62 huesos en total. Tenemos la cintura pélvica, tenemos el hueso coxal, que es todo este de verde, es el hueso coxal. El hueso coxal está dividido en 3 partes. Tenemos al ilión, al isquión y al pubis. Todo esto te va a formar el hueso coxal, ¿sí? El hueso coxal, todo esto de verde. Y bueno, siguiendo, conectando, tenemos en el muslo el fémur. El fémur que te va a formar la pierna, ¿sí? Tenemos el fémur. Tenemos a la tibia. En la parte de las rodillas y la pierna tenemos a la tibia. Y si tenemos a la tibia, también tenemos al hueso, al peroné, ¿sí? La rótula es otro hueso, es un hueso plano que ¿dónde lo vamos a encontrar? En la rodilla. Nos sacamos la rodilla y va a estar el hueso, la rótula, ¿sí? Y en la parte del pie también tenemos otros huesos. Tenemos los 7 huesos de tarso, ¿sí? Si en la mano teníamos huesos del carpo, en el pie no son carpos, son tarso, ¿sí? Tenemos al astrágalo, tenemos al calcáneo, al escafoide, al cuboide, al primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme, ¿sí? Antes de pasar a los demás huesos del pie, quisiera que me digan, ¿qué pie es? ¿El pie derecho o el pie izquierdo? ¿Cuál creen que es? Vemos que dicen que es el pie izquierdo. Bueno, a simple vista parece que es el pie izquierdo, pero es que no saben es que esta es una vista. Se está viendo el pie desde la parte de abajo, desde el suelo hacia arriba. Si tú estuvieras viendo desde arriba hacia abajo, sí, este sería el pie izquierdo. Pero no, vemos que es el pie derecho. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde el suelo hacia arriba, ¿sí? Ahora sigamos con los huesos. Tenemos a los 5 metatarsianos. En la mano eran metacarpianos. Acá son metatarsianos. Tenemos ahí primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, ¿sí? También tenemos 5 falanges proximales. Acá tenemos las 5 falanges proximales. Y si habían proximal, habían medial, 5 falanges medias y 5 falanges distales. Tenemos 4 falanges medias y 5 falanges distales. ¿Quién es el que no tiene falange media? El dedo gordo del pie. El dedo gordo no va a tener falange media. Mnemotecnia para aprendernos los huesos de tarso. Es castra a ese cucú 3 veces. La C de calcáneo. Hasta astrágalo. Es de escafoide. Y cucú 3 veces, ¿por qué? Porque cuboides, tenemos el hueso cuboides y el Q 3 veces, ¿por qué? Son primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme, 3 veces, ¿sí? Esas eran mnemotecnias para aprenderse los huesos de tarso. Bueno, este es un libro, este es el Netra de anatomía. Este en sí nosotros lo usábamos como, era prácticamente nuestra Biblia en las clases prácticas de anatomía. Este es un libro muy interesante y que les va a ayudar bastante para seguir viendo las partes de cada hueso, los huesos del cuerpo humano y que las partes de cada hueso también les va a servir para la parte de músculos, todo ello. Este libro les recomiendo que lo tengan en físico, si no lo tienen en físico, también lo van a encontrar en la biblioteca virtual del centro de estudiantes. Ahí lo van a encontrar, lo pueden descargar, lo imprimen o lo tienen en PDF, ¿sí? Pero este libro es muy importante sí que lo tengan y que lo revisen, que lo estudien. Acá está todo detallado, todos los huesos que les he mencionado y las partes de cada hueso. Es importante que lo lean, lo vayan viendo, ¿sí? Porque eso es importante para la parte práctica de anatomía, ¿sí? Ahora pasemos a las articulaciones, ¿sí? Las articulaciones, para acabar, ¿qué son? Son las áreas donde se encuentran 2 o más huesos. La mayoría de las articulaciones son móviles y permiten que los huesos se muevan. Las articulaciones constan de lo siguiente, ¿de qué? De cartílago. Las articulaciones son estructuras que funcionan como un punto de unión entre huesos y cartílagos. Gracias a ello se hace mucho más fácil el movimiento, sin generar un desgaste en la estructura ósea.
Vamos acá, las articulaciones son un sitio de unión entre dos o más huesos, independientemente del grado de movimiento. Todas estas zonas de ojito, de circulito, son las articulaciones. Tenemos articulaciones en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la rodilla, en el tobillo, ¿sí? ¿Qué nos permiten estas articulaciones? En los movimientos de los huesos, poder mover, doblar la mano, todo ello. Las articulaciones se dividen, según su función, se dividen en diartrosis, en anfiartrosis y en sinartrosis, ¿sí? Según su cavidad vamos a ver con las articulaciones sólidas que no tienen cavidad y las articulaciones sinoviales. ¿Qué cosa tienen? Sí tienen cavidad, ¿sí? Las articulaciones sólidas o sin cavidad, su movilidad son poco móviles o prácticamente son inmóviles. Y las articulaciones sinoviales sí son móviles, sí permiten el movimiento, ¿sí? En las articulaciones sólidas tenemos a la sinartrosis y a la anfiartrosis. Y en la articulación sinovial tenemos a la diartrosis, es un tipo de articulación, ¿sí? En el tipo de articulación sin artrosis tenemos ¿cuál es el medio de unión? Las fibrosas, ¿sí? Acá tenemos como ejemplo a las suturas, a las cónfosis, que están en las piezas dentarias, y las sidesmosis o unidos por membranas de tejido fibroso, ¿sí? Estos son los diferentes ejemplos de articulaciones fibrosas. Y en las articulaciones anfiartrosis, su medio de unión, ¿qué cosa es? El cartílago, cartilaginosas. Acá tenemos a las sincondrosis y a la sínfisis. Pero el más importante en sí es el tipo de articulación, ¿cuál? La diartrosis. La diartrosis es el tipo de articulación más importante, el cual es una articulación sinovial, que o sea, ¿qué cosa tiene? Tiene cavidad. Estas que permiten movimiento, son móviles, son articulaciones móviles. Acá tenemos a las artorias planas, a las trocoideas, o en pivote o cilíndricas, a las glíndimos troncleares o en bisagra, a las esferoideas, a las condiloideas y a las de encaje. Bueno, estas las vamos a ver en sí, estos tipos de ejemplos de la articulación de artrosis, vamos a verlo acá en las siguientes diapos. Tenemos a las articulaciones sólidas que les dije que no tenían cavidad. Vemos acá, este es el listito, es una articulación sólida, tejido conjuntivo. Y articulaciones sinoviales que sí tienen cavidad, vemos que acá están señalando la cavidad articulada. En las articulaciones sinoviales, que eran las más importantes, tenemos diferentes tipos. Tenemos a la trocoide o en pivote. ¿Dónde la encontramos? En la parte de la mandíbula, que nos va a permitir la masticación en sí. Mover así como movemos la boca, ese nos permite el tipo de articulación trocoide o en pivote. También tenemos la enartrosis, ¿dónde vamos a encontrar? En la parte del hombro, ¿sí? Eso nos permite mover el brazo hacia adelante, hacia el costado. Todo eso nos permite la enartrosis, que vemos como vemos acá en la imagen, es así que nos va a permitir ese movimiento. Son como un chupete que se conecta a otro, así, y permite movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, hacia arriba de todos los miembros superiores. También tenemos el tipo de articulación troclear o en bisagra. Este es como una forma de un lacto. Eso que permite que en la parte de zona del codo podamos doblar el brazo y doblar, así como un lacto que se abre y se cierra. Eso podemos hacer con nuestro brazo. Y en la parte de la muñeca, en la parte de los dedos que tenemos, la articulación en silla de montada. Silla de montada que nos permite los dedos doblarlos como podamos. Y tenemos la articulación condilia que está en la muñeca, ¿sí? ¿Qué nos permite la articulación condilia? Todos los movimientos que podemos hacer con la muñeca, todo eso es gracias a la articulación condilia, ¿sí? Aquí tenemos todas las articulaciones sinoviales. Ahora sí, chicos, muchas gracias por su atención. Eh, gracias por su atención en sí. Este ha sido el tema de huesos. Como ven, el primer tema en sí no es muy complejo. Es definir los tipos de huesos, las articulaciones, los conceptos básicos de anatomía, qué es anatomía, su definición, los tipos de posiciones que hay en anatomía, el estuche de disección, normas de bioseguridad. Son partes que en sí no son muy complejas. El tema 1 por lo general es sencillo, es introductorio, pero sí semana a semana se va dificultando el nivel.
van a ver cómo va a ir creciendo el nivel. En la parte de músculos, cuando vayan a ver sistema por sistema, se vuelve más complejo. Y sí, así se comienza en sí. Van a ver cómo se va aumentando el nivel en cada semana. La siguiente semana, jueves y sábado, van a tener la clase de músculos. Ahí sí es un poquito más latero. Así que vayan estudiando. El libro que les comenté de Nether también descárguenselo y vayan viendo ahí, observando la parte de los huesos, las partes de cada hueso, que es importante. No solamente aprenderse los 206 huesos, sino que aparte de aprenderse los 206 huesos, aprenderse la parte que tiene cada hueso, las partes, ¿sí? Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Conmigo será toda tu oportunidad. La siguiente clase la va a dictar Joaquín. Esta semana me ha tocado a mí y la siguiente Joaquín con el tema de músculos. Muchas gracias y hasta luego.